Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el análisis bromatológico aplicado a la miel. Y como ustedes recordarán de tecnología de los alimentos, la definición que emana del Código Alimentario Argentino para la miel dice que es el producto elaborado por las abejas obreras a partir del néctar o las exudaciones vivas de las plantas que las abejas recolectan, combinan con sus enzimas, lo transforman y lo almacenan luego en los panales hasta completar un proceso dado en llamar maduración. El proceso de elaboración de la miel comprende una transformación de ese néctar a miel que básicamente constituye un proceso de concentración en el que se reduce el contenido de agua de un 70% a un 92% hasta llegar al 17% de concentración de agua aproximadamente. Por otra parte, también es importante destacar que implica un proceso químico en el que hay una reducción de la sacarosa proveniente del néctar de las plantas que se transforma en fructosa y glucosa mediante la acción de la enzima invertasa que está contenida en la saliva de las abejas. De esta forma se da lugar a esa inversión del azúcar contenido en el producto y así es como se produce la miel. Continuando con el recordatorio sobre tecnología de la miel, vamos a ver la composición porcentual que tiene la miel. Dijimos que entre sus principales constituyentes teníamos el agua, que alcanza alrededor del 17%, la fructosa, que alcanza casi el 40%, la glucosa, alrededor de un 30%, y un 2% de sacarosa. También pueden estar presentes otros azúcares en un margen alrededor del 8 al 10%. Además, tendremos constituyentes secundarios que pueden ser ácidos, minerales, aminoácidos y proteínas, algunas trazas de enzimas y de compuestos aromáticos. En cuanto a las características organolépticas de la miel, podemos mencionar que presenta una consistencia que puede ser fluida, puede ser viscosa o bien cristalizada. Todas ellas son normales para el producto. También puede haber variaciones en cuanto al color. Puede ser prácticamente incolora hasta tener un color pardo oscuro. En cuanto a su sabor y su aroma, son propios o característicos del producto. Ahora bien, cuando nos referíamos a la consistencia, dijimos que podía tener varios tipos de consistencia. Y en cuanto a la cristalización, podemos decir que existen distintos tipos de miel de acuerdo a la flora de la cual proviene. Y en casi todos los tipos de miel ocurre un fenómeno que se denomina cristalización. Esto va a depender del porcentaje de azúcar que está presente en la miel y entonces podemos decir que cuanto mayor es el porcentaje de glucosa, más rápido se dará este fenómeno de cristalización. En general, la miel cristaliza con el paso del tiempo, además. Y a menor temperatura hay mayor predisposición para que se dé este fenómeno de cristalización. Relacionado con este fenómeno de cristalización, también tendremos una relación con el nivel de agua que presenta el producto. Dijimos que el agua alcanzaba alrededor del 17% y cuando hablamos de agua libre o agua disponible del producto, recordarán ustedes que lo hemos tratado al tema en presentaciones anteriores. El A sub W, en el caso del producto de la miel, tenemos valores que oscilan entre 0,44 a 0,76, con un promedio de 0,60. Recordarán ustedes que a menor valor de A sub W, mejor se conservará el alimento, es decir, que este se torna menos perecedero,
otorgándole al producto una mayor vida útil. Por el contrario, cuando este valor se acerca más al 1, la conservación de dicho producto será deficiente y el producto se torna más perecedero. Por esta razón es que se le da importancia al porcentaje de agua presente en la miel. De esta forma, el contenido de agua resulta importante porque obviamente repercute en la vida útil del producto, y es por ello que en el Código Alimentario Argentino se establece un máximo de un 18% de humedad. Una miel que es acuosa es susceptible de sufrir una fermentación por acción de microorganismos, en este caso levaduras, que están presentes naturalmente en la miel, y esto produce la alteración organoléptica del producto. La miel, como todo producto alimentario, sufre controles bromatológicos de tipos generales, como hablamos recién en el caso de la observación de sus características organolépticas, pero también se desarrollan controles bromatológicos específicos. Para esto vamos a repasar un concepto que hemos visto en presentaciones anteriores acerca de la cuantificación de microorganismos a través de muestras, donde teníamos una serie de letras, que en el caso para la letra N nos referimos al número de muestras, en el valor de la letra C es la cantidad máxima de unidades que se le permite excedan a los criterios microbiológicos, que van a estar representados por la letra M en minúsculas, que van a ser el número máximo de unidades formadoras de colonia o números más probables sobre gramos o mililitros de alimento. Y el valor M en mayúsculas representa la cantidad máxima tolerable de unidades formadoras de colonia o números más probables expresados en gramo o mililitro de alimento, que se usa para separar lo aceptable de lo inaceptable. Ahora bien, conociendo estos valores, podemos hablar de los criterios microbiológicos que debe cumplir la miel. Según el Código Alimentario Argentino, la miel debe cumplir con las siguientes características microbiológicas. Por un lado tenemos los coliformes totales expresados por gramo, donde se tomarán 5 muestras, y en ninguno de los casos puede haber presencia de coliformes totales. En el caso de las muestras obtenidas para Salmonella y Shigella, se expresan en 25 gramos de muestra y deben tomarse 10 muestras. También en este caso se requiere la ausencia de las mismas. En cuanto a los hongos y levaduras, estos se van a expresar en unidades formadoras de colonia expresadas por gramo. En 5 muestras se admiten que hasta 2 de ellas pueden tener un recuento entre 10 y 100 unidades formadoras de colonia por gramo de muestra. En cuanto a la importancia de este producto alimentario en cuestiones de salud pública, podemos mencionar que el principal riesgo que podemos encontrarnos es el caso del botulismo. El botulismo asociado al consumo de miel representa un importante caso, el del botulismo del lactante. Recordando el Clostridium botulinum, podemos decir que es un bacilo gram positivo, que es anaerobio obligado y que tiene la particularidad de que puede formar esporas como forma de resistencia para perpetuarse en ambientes que le son poco favorables. Ante determinadas condiciones, como anaerobiosis, un bajo pH, ante determinadas condiciones, como una anaerobiosis, un medio con baja acidez, un pH de 4,6,
una baja concentración de solutos, este microorganismo es capaz de producir una toxina, que es una neurotoxina, la cual se han documentado 7 tipos de toxinas que se denominan con letras consecutivas del abecedario. Se conoce como la toxina más potente del mundo. La dosis letal para una persona de 70 kilos es de 100 nanogramos apenas. Por lo tanto, estamos hablando de una toxina con una alta potencialidad de intoxicación. Casi todos los casos de botulismo han sido causados por las toxinas del tipo A o B y algunos pocos se han documentado por la toxina F principalmente. Aquí debemos diferenciar lo que es un caso de botulismo en adultos con el caso del botulismo del lactante, puesto que desde la clasificación en cuanto a la etiología de las enfermedades transmitidas por alimento, la clasificación nos dice que el botulismo en adultos es una verdadera intoxicación y el botulismo en el lactante corresponde a una toxinfección. A diferencia del botulismo clásico, que es el botulismo en el individuo adulto, en este caso se produce la intoxicación por la ingestión de la toxina botulínica que ya se encuentra preformada en el alimento. Tal es el caso de las conservas, principalmente son los alimentos mayormente involucrados en este tipo de intoxicaciones. En el caso de los animales veíamos que se podía presentar por el consumo de animales muertos. Y en el caso del botulismo del lactante, el resultado es la ingesta y posteriormente la germinación a nivel intestinal de la espora del Clostridium botulinum y da lugar a bacterias que se reproducen dentro del tracto gastrointestinal y luego se produce la toxina dentro del organismo infectado, que en este caso va a ser un niño. Esto se debe a la falta de competencia microbiana dentro del intestino de un individuo de menos de un año. Esto en el adulto no se lleva a cabo debido a que la flora intestinal presente en el individuo compite con el medio para el desarrollo del Clostridium botulinum. En el caso de un individuo entonces menor de un año, vamos a tener las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, pH, humedad, la anaerobiosis y los nutrientes necesarios, y esto va a hacer que el microorganismo desesporule e inicie su replicación y la consecuente producción de toxinas que dijimos que se realizaba en determinadas condiciones. Siendo así, se produce entonces esta toxina que tiene su acción a nivel de la placa neuromuscular, evitando la liberación de la acetilcolina, dando como resultado una parálisis de tipo flácida. Estadísticamente se habla que la susceptibilidad, la mayoría de los pacientes documentados con botulismo intestinal, botulismo del lactante, que han sido hospitalizados tienen entre 2 semanas y un año de edad, y el 94% son menores a 6 meses de edad. Trabajos realizados de investigación han recolectado datos de que el 13% de las muestras de miel analizadas contienen esporas de Clostridium botulinum. La miel entonces puede contener las esporas incluso cuando es sometida al proceso de pasteurización. Recuerden ustedes que, a diferencia del proceso de esterilización, la pasteurización no logra
destruir las esporas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se dan estos casos? Los síntomas aparecen generalmente entre las 8 y las 36 horas luego de la ingestión del alimento contaminado. Empiezan a haber síntomas asociados a la depresión nerviosa de la placa neuromuscular, con una respiración más lenta que puede llevar a la insuficiencia respiratoria, la pérdida de control de los músculos cervicales, va a haber una pérdida de la succión en caso del recién nacido que se está amamantando, lo cual le impide alimentarse. Normalmente no presentan fiebre, va a haber tosis palpebral, es decir, caída de los párpados. Es el famoso síndrome del bebé flácido. También se presenta estreñimiento, un llanto débil, producto de que hay poca actividad de los músculos, y obviamente una parálisis flácida característica. Debemos mencionar además muchos trabajos atribuyen este tipo de presentación a los casos de muerte súbita en individuos recién nacidos. Sin embargo, hay bibliografía que se contrapone con esta teoría, indicando que no todos los casos de muerte súbita corresponden a casos de botulismo infantil. Y continuando con los estudios bromatológicos de este producto alimenticio, vamos a mencionar lo que son las pruebas químicas que se realizan sobre la miel, que fundamentalmente están diseñadas para evaluar el deterioro del producto. Podemos mencionar alteraciones propias de la miel que pueden darse por el sobrecalentamiento de las mismas, por un elevado paso del tiempo, que es el envejecimiento, o también, como mencionamos antes, en caso de alta humedad, la fermentación. También se mide la actividad diastásica, que es una enzima que ahora más adelante veremos, y el contenido de hidroximetilfurfural. En cuanto a la actividad enzimática, dijimos que la miel tenía enzimas que bien estaban en cantidades ínfimas, y podíamos mencionar a las enzimas diastasa, que son amilasas, la invertasa, la glucosa oxidasa, la fosfatasa ácida y la catalasa. En cuanto a la actividad diastásica, es un gran indicador de frescura y también de sobrecalentamiento. Una actividad diastásica baja nos indica que la miel ha sido sobrecalentada o bien que se ha envejecido. Cuanto mayor sea el contenido de esta enzima diastasa, mayor va a ser su calidad y el grado de frescura de la misma. En el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 10 de productos azucarados, se establece que el índice de diastasa, utilizando la escala de Gott, debe ser de 8 como mínimo. Para ello se utiliza un método de ensayo químico, que es el método de Bianchi, que se basa en la decoloración en base a un sustrato de almidón en presencia de la acción de enzima diastasa. El sustrato se inocula con la muestra, se realiza la hidrólisis enzimática por parte de la enzima diastasa y luego se determina, mediante el agregado de una solución de yodo o de Lugol, lo cual va a dar lugar a una reacción de coloración con el remanente del almidón que no haya sido hidrolizado por la acción de la diastasa. Entonces vamos a tener como resultado un color azul violáceo. A mayor cantidad de color, menor actividad de la enzima. En cuanto al compuesto hidroximetilfurfural,
es un compuesto que se forma por la degradación de productos en base de azúcares. Normalmente aparece en forma espontánea y está presente naturalmente en la miel, asociado a un pH ácido, al agua y a la composición rica en monosacáridos, básicamente fructosa y glucosa. Y su aumento, es decir, el aumento de su concentración dentro del producto, se va a dar a través del paso del tiempo y también por acción del sobrecalentamiento. Por lo tanto, su presencia dentro de la miel va a ser un indicativo de las condiciones de almacenamiento y de los tratamientos que hayan recibido en cuanto a la temperatura y también el paso del tiempo. Por ello es de utilidad para el control de la miel. Dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino se establece como un límite máximo hasta 40 miligramos de hidroximetilfurfural por cada kilogramo de miel. En el caso de que la miel se destine a mercados externos, generalmente los niveles aceptados de hidroximetilfurfural son menores. El mercado común europeo exige hasta 15 miligramos de hidroximetilfurfural por cada kilogramo de miel. Normalmente, si vemos niveles incrementados de este compuesto, estamos hablando de mieles viejas, de baja calidad o que han sido excesivamente calentadas. En cuanto a la acidez del producto, dijimos en el análisis composicional de la miel que había presencia de ácidos orgánicos. Estos normalmente le dan a la miel un pH que oscila entre 3,2 y 4,5. La acidez se mide en función de estos ácidos orgánicos que contiene en forma natural. Ahora bien, los valores normales de acidez se pueden ver incrementados cuando la miel ha sido sometida a un proceso de fermentación, por ejemplo, a través del deterioro de las levaduras que dijimos que se presentaba cuando la miel tenía un alto contenido de humedad, o bien producto de los tratamientos que se aplican sobre la sanidad de la colmena en el caso de, por ejemplo, la infección por varroa, donde se usa ácido láctico o ácido fórmico, y esto da lugar a un incremento en los niveles de acidez del producto final, que es la miel. Otro punto importante a tener en cuenta en la evaluación de este producto es el análisis de residuos de plaguicidas, dado que es una producción que se realiza a campo. Se suele emplear este tipo de compuestos para eliminar insectos, hongos o ácaros que actúan perjudicando los cultivos en la colmena. Y en cuanto a este ensayo, lo que se toma como referencia es el Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en los Alimentos, que lo lleva adelante el SENASA, y normalmente las determinaciones para la averiguación de plaguicidas se realizan por cromatografía y luego se somete el producto. También se emplea la espectrometría de absorción atómica. Dentro de los compuestos que podemos encontrar tenemos a los plaguicidas en base a clorados, plaguicidas fosforados, algunos piretroides y antiparasitarios. Además de estos plaguicidas, se realiza el análisis de residuos de metales pesados y no pesados, que están establecidos sus límites en el Código Alimentario Argentino y también a través de las resoluciones del Mercado Común, del Mercosur. Podemos mencionar de importancia la presencia de arsénico y de cobre, por ejemplo. También tenemos el análisis de residuos de antibióticos que se evalúan en cuanto a las
acciones terapéuticas que se realizan sobre el apiario. En todos los casos se deben emplear medicamentos que estén autorizados por el SENASA, respetando tanto las dosis como los tiempos de carencia o tiempos de retirada. Dentro de los principales antibióticos que se buscan son el cloranfenicol, la streptomicina, la tetraciclina y los nitrofuranos. Recordarán ustedes que en el pasado hemos tenido algunos inconvenientes como país exportador de miel con terceros países respecto de los niveles de nitrofuranos en la miel. En cuanto a la adulteración de estos productos, podemos decir que una sustancia adulterante es toda sustancia añadida intencionalmente que va a modificar la composición natural de un producto. Para el caso de la miel, los que se emplean usualmente son el jarabe de glucosa, el jarabe de maíz de alta fructosa o el jarabe de arroz como adulterante. La presencia de estos compuestos está expresamente prohibida por el Código Alimentario Argentino en el producto denominado miel. Si bien en el mercado se pueden encontrar productos que deben ser rotulados con la leyenda producto elaborado a base de miel y que sí pueden llevar este tipo de sustancias, pero nunca puede ser rotulado como miel pura o miel pura de abejas. Debe indicarse como un producto elaborado a base de miel. Y ya para ir finalizando, en cuanto a la rotulación, eh, según el artículo 782 en el Código Alimentario Argentino, deberá contener la denominación y marca del alimento, el establecimiento elaborador y su razón social, los números de registro según corresponda, el país de origen, en cuyo caso de que sea importado el país de origen del producto, la identificación por lote, el contenido neto del envase, la fecha de elaboración o bien la de vencimiento, la designación en cuanto a la calidad y el análisis nutricional del mismo. Recuerden ustedes que la miel exportada a granel se realiza en envases metálicos de primer uso, normalmente son de color marrón y con la información requerida como rótulo impreso en la superficie de dicho envase. Bueno, espero que haya sido claro y que haya sido interesante. No dejen de consultar la bibliografía disponible complementaria en la plataforma. Muchas gracias.